Bienvenido, Marcos. Gracias por atendernos en este 2023 con este proyecto que se llama Backstop Podcast y que, bueno, esperemos que sea del agrado de toda la gente esta conversa que vamos a tener con este invitado muy especial, venezolano, radicado en la ciudad de Bogotá. Bienvenido, Marcos. Gracias, Gonzo. Un placer volver a hablar contigo. Tiempo sin saber de ti, pero bueno, agradecido por la invitación y qué bueno volver a verte. Estamos siempre, como yo digo aquí en este espacio, esto es un universo. El béisbol es un universo. Nosotros somos parte de ese universo. Y uno de los, digamos, de la galaxia de ese universo es el clásico 2023, donde tú vas a estar pronto. Correcto. Sí, fue mucho trabajo, Gonzo, porque básicamente no tenía nada, no tenía pasaporte, se me había vencido, no tenía visa, porque habían cerrado la embajada en Venezuela, después me mudé para acá durante la pandemia y la verdad no la había gestionado. La verdad han sido como 6, 7 meses de trabajo. Entre buscar eso, los patrocinantes, etcétera, y de verdad que bueno, nada, he trabajado duro por esto, estuve a punto de tirar la toalla porque me faltaban algunas cosas, pero bueno, gracias a Dios a última hora, el viernes logramos ya concretar lo que faltaba y bueno, nada, espero disfrutar la experiencia, extraño mucho cubrir béisbol, me fui hace ya casi 2 años de Venezuela y bueno, la temporada de la pandemia obviamente no la cubrí, Claro. por la pandemia. La verdad que fue muy precavido durante el COVID y preferí no asistir al estadio durante esos meses de la temporada y de verdad que tengo 3, 4 años que no voy a un estadio de béisbol profesional y de verdad me hace mucha falta. Fui a los Juegos Panamericanos Junior que fueron aquí en Cali, Barranquilla, fui a un juego Sí. de la selección sub-23 que participó en ese torneo, pero de verdad que bueno, nada, no es lo mismo que estar en un estadio, volver a sentir el ambiente de la gente, volver a estar con muchos fanáticos en un estadio y bueno, la verdad que me hace falta y estoy emocionado por esta experiencia que voy a vivir. ¿Cuál es tu recuerdo más antiguo, Marcos, con el béisbol? Mi recuerdo más antiguo fue una vez, yo tenía como 9 años y Magallanes, yo soy de Valencia, y el Magallanes ganó la Serie del Caribe. Y yo recuerdo a mi papá, un amigo lo fue a visitar la casa, emocionado porque había ganado, y salieron a hacer las famosas caravanas. Y yo me fui con mi papá, yo tenía, sí, 9 años. Ese es lo primero que yo recuerdo del béisbol. Después fuimos al parque, a la pelota, después yo crecí, hice mi carrera y tal. Pero ¿cuál es tu recuerdo más antiguo del béisbol que tú tienes en tu mente? Creo, si no me equivoco, lo primero que me viene a la mente fue una vez, bueno, cuando Venezuela era otra, era otra época, mi papá me regaló de cumpleaños, bueno, a los dos nos apasionaba mucho el béisbol, mi papá ya falleció y nada, nos apasionaba mucho el béisbol y yo le dije que quería ir a un juego de Grandes Ligas y Wow. nada, me llevó a Chicago. En ese momento, pues, bueno, claro, él lo planificó bien, ¿no? Pues estaban los Cachorros y los Medias Blancas jugando en la ciudad, los Indios de Cleveland viajaban a Milwaukee y a una serie entre ellos dos, pues. Ok. Entonces, bueno, fue genial porque Milwaukee, como saben todos, queda muy cerca de Chicago y bueno, pudimos ver al Gato Galarraga jugando con los Rockies, pudimos Bueno. ver a Wilson Álvarez jugando con los Medias Blancas y a Omar Vizquel con los Indios de Cleveland. Oye, Entonces, te diste banquete entonces. sí, sí, sí. Fue un viaje corto, pero sí, sí. Claro, lo planificamos bien. Por suerte estaban todos cerca ahí, entonces, bueno, nada, pudimos ir a esos 3 juegos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí, ahí es donde uno comienza digamos, a tejer sueños en torno Sí. a la pelota. Marco, ¿y tú siempre te veías como periodista deportivo? No, la verdad es que no. No. No, de hecho, ni siquiera me veía como periodista. En verdad, yo siempre he sido apasionado por la tecnología y bueno, de pequeño me gustaban mucho las computadoras. Ok. Y nada, quería estudiar ingeniería de sistemas, pero al mismo tiempo que amaba las computadoras y me encantaba la ingeniería de sistemas como tal, al mismo tiempo pues también estaba muy metido en el tema audiovisual. De hecho, en mi colegio yo era el encargado de hacer todo lo que tenía que ver
con cuestiones audiovisuales. Si había que grabar algo, editar algo, yo, bueno, generalmente me pedían eso a mí. Y bueno, nada, me fui especializando en eso, pero por alguna razón yo nunca pensé en estudiar periodismo. Era como mi segunda o tercera opción. A mí, bueno, me llamaba mucho la atención estudiar ingeniería en sistemas, pero de verdad que cuando me metí en la carrera no vi que no era lo mío. Claro. Y entonces nada, después me fui por el periodismo, que me parecía la otra opción viable para mí. Y nada, terminé estudiando eso. Yo te recuerdo hace ya no sé cuántos años, más de 10 en el estadio, Sí, sí. chamaquito, que tú asistías allá. Tú sabes que esta carrera tiene, bueno, como todo en la vida, a mí me gusta mucho analizar y ver. Una de las cosas que yo más disfrutaba en la pelota era, lo he dicho aquí, era ver las prácticas de bateo, el entorno, los Sí, claro. peloteros, lo que ellos decían, los periodistas, lo que ellos conversaban. Y yo veía mucha gente, o vi mucha gente que iba a los juegos de pelota, pues, unos a tomarse fotos, otros a hacer cosas que no tenían mucho que ver con la pelota, pero una de esas personas eras tú, que estabas allí siempre buscando a alguien para entrevistar, trabajando, pensando en la pelota. Gracias, Y, Gonzalo. y de ese Marcos, ese Marcos ahora que tiene un canal en YouTube, que yo debo decir que ese sí que te lo hiciste, ¿cómo se llama? Lo trabajaste desde cero. Yo Sí, te sigo sí. en redes de hace tiempo, bueno, y sé que comenzaste desde cero. ¿Qué diferencia hay entre esos dos Marcos, aquel rookie al de ahora, que sigue siendo joven, pero que tiene ya un amplio recorrido en la pelota? Al principio yo era muy tímido, o sea, lo sigo siendo, pero de verdad antes era muy, 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 muy tímido. Y yo recuerdo, Gonzo, que la primera temporada que yo cubrí fue la temporada 2007-2008. Yo comencé trabajando en realidad en política. Yo trabajé en Súmate. Ok. Y la verdad que a mí me gusta mucho la política, la verdad que siempre me ha gustado mucho, me ha gustado siempre hablar de política, y yo en algún momento también quise formar parte de ese periodismo político. No tanto trabajar en la política, sino periodismo político. Okay. Pero cuando veía cómo se estaban desenvolviendo las cosas en Venezuela, de verdad que dije mejor no, y elegí el periodismo deportivo. Pedí la acreditación creé una página web de béisbol que se llama beisbolvenezolano.net. Ajá. Y ¿Es una página o antes se usaba mucho el famoso blog? ¿Te acuerdas? exacto, exacto. Pero esto Yo sí no hice la una página, página. sí, Ok. sí, yo hice una página, sí. Yo hice la página y con esa página pues, me fui metiendo en el medio. De hecho, fui al primer Clásico Mundial de 2009, yo tenía 22 años, si no me equivoco. Yo como había empezado estudiando ingeniería, pues me retrasé un poco y pues estudié. Yo estaba en ese momento en primer, segundo semestre de comunicación social y nada, me fui al Clásico Mundial porque yo me quería ir metiendo en el medio, pues. Me fui al Clásico Mundial de 2009 fui a Toronto y fui a Miami, no fui a Los Ángeles, que fue la semifinal, porque bueno, tenía que regresar a la universidad y ya no podía perder más tiempo de clase. De hecho, había perdido ya una semana. Entonces, nada, me fui metiendo en el medio, pero yo recuerdo que la primera temporada yo no me atrevía a acercarme a los jugadores. Me temblaban las piernas, Gonzalo. De verdad, me daba mucha pena. Sí, Y yo no. veía también, además, era súper. ¿Cuál sería la palabra? Súper. No sé cuál, se me fue la palabra en el momento, pero era intimidante, esa era la palabra, intimidante, porque además uno veía a los periodistas con los que uno había crecido leyendo, viendo por televisión, uno veía a Sí, Fernando Arreaza, a Reyes Medina, a Ignacio, que hoy es mi hermano, a todos esos periodistas con los que a Humberto Acosta, que uno fue creciendo leyéndolos en la prensa o viéndolos por televisión o escuchándolos por radio, y de verdad era intimidante, ¿no? Porque además uno decía, si yo abro la boca aquí y meto la pata frente a toda esta gente, o sea, imagínate. sí. Entonces, realmente era intimidante para mí, pues, por lo menos, me costó irme metiendo, pero bueno, al final yo, pues, quería hacerlo
Y una de las cosas que yo vi que yo sentía la necesidad de hacer es, bueno, si yo quiero hacer esto y dedicarme a esto y de verdad hacer esto de una forma de vida, pues bueno, ir al Clásico Mundial de 2009 para mí era un paso lógico, porque además ahí van a estar todos los periodistas y ahí yo voy a perder el miedo. Y yo sigo siendo muy tímido, Gonzalo, pero siento que ahí perdí el miedo. Pues yo me proponía en las ruedas de prensa hacer todo, por lo menos una pregunta. Yo decía, por lo menos una pregunta en toda la rueda de prensa tengo que hacer. Y ahí fue, bueno, perdiendo el tiempo. Bueno, ahí también pues ayuda porque veía a Luis Ojo, a Maglio Ordóñez, a todos esos peloteros que viajaron a ese Clásico Mundial de Béisbol y a Bo Abreu, etcétera. Y bueno, uno ahí pues ya va, Sí. te vas obligando, pues Sí. se te va obligando a quitarte ese miedo, pues. ¿Recuerdas cuál fue tu primera entrevista? Wow. No, la verdad es que no. Estaba asustado. Sí, no, ya. A lo mejor la borraste. A lo mejor la borraste de la memoria. Sí. Sí, bueno, estamos conversando con Marcos Grunfeld, periodista venezolano radicado en la ciudad de Bogotá, Colombia. A mí me inquietó una pregunta. Bueno, tú eres activo en redes sociales y me gusta a veces cuando te pones un poquito, no agresivo, pero sí responde a la gente que a veces es fastidio. Sí. Hay gente que es infeliz y quiere que todo el mundo sea infeliz. Me he propuesto este año, Gonzalo, porque he dejado que eso me afecte, lo admito. Sí. Pero o sea, apenas comenzó este año, el 1 de enero, dije, no más. Y de hecho, se lo estaba comentando ayer a una persona y le dije, o sea, para mí ha sido súper productivo este año porque el 1 de enero, de verdad, Gonzalo, o sea, celebré Año Nuevo, me eché un baño y dije, vamos otra vez a enfocarnos en las redes como debe ser. Y claro. Gonzalo, o sea, logré sacar en estos últimos 6 meses el pasaporte, la visa. Yo como vivo en Bogotá, aquí no hay consulado de Venezuela, tuve que ir hasta el Táchira para sacar el pasaporte y cruzar la frontera, tuve que ir 2 veces, tuve que haciendo otras diligencias personales y de verdad que he logrado que después de pensarlo así, he logrado aprovechar más mi tiempo para hacer cosas más productivas y de hecho esta semana no pude hacer contenido porque estaba un poco afectado de salud, pero también por el cansancio de todo el trabajo de lo que tuvimos que hacer en el Clásico Mundial. Pero de verdad que los números, o sea, el enfoque que tuve durante este último mes y medio, 2 últimos meses, me ha permitido aumentar los números de tanto de Instagram como de YouTube. Yo comencé el año en 13,000 seguidores en Instagram y ya me estoy acercando a los 15,000. Entonces, ha sido productivo. De verdad que he trabajado. Bueno, yo tengo 2 preguntas en torno a eso. ¿Por qué ese nombre, The Big Writer? ¿Y cuándo ahorita iniciaste tu canal en YouTube, Marco? El nombre se lo puse, me pareció original porque los beat writers son los que cubren una fuente específica del periodismo, Ajá, sí. Pero en el caso del béisbol son aquellos periodistas que dan seguimiento a un equipo específico. Ajá. Yo no tengo claro si las condiciones siguen siendo las mismas, pero cuando yo empecé a cubrir periodismo, los beat writers eran los únicos que tenían acceso al gerente general de la organización que cubrían y son los que viajan con el equipo todo el año. Van al sprint training, sí, van yo creo que aún sigue siendo. Aquí hay personas que están dedicados a eso, pues tú piensas que son parte del equipo por momento. Exacto, sí, pues, prácticamente son parte del equipo, aunque le paga el salario el medio al que trabaja. Pero bueno, son los que tienen los mayores beneficios porque están constantemente con el equipo, en el sprint training, durante los 162 juegos de la temporada, la postemporada, etcétera. Entonces, obviamente son los que tienen más beneficios porque son los que tienen, obviamente, más fuentes, más acceso a los gerentes y todo eso. Y bueno, son generalmente los que dan las primicias de la organización a la que cubren, ¿no? Entonces, ese me pareció un nombre original y por eso se lo puso, porque usualmente se usan términos de béisbol y
Y bueno, nada, Sí. yo se lo quise decir más así. Y mi canal de YouTube, en realidad, Gonzalo, yo lo empecé con el documental que yo hice de David Peralta, que en realidad fue mi tesis de grado Ajá. para obtener la licenciatura en comunicación social. Y ese, yo me gustó mucho el trabajo que hice con David. De verdad disfruté mucho la experiencia que tuve haciendo ese trabajo y por ende, pues dije que básicamente a eso es lo que quería yo enfocar el canal. YouTube estaba creciendo en ese momento y bueno, sigue creciendo como una gran plataforma para hacer videos. Yo veía mucha gente que hacía contenido en YouTube, Sí. pero yo curiosamente veía que casi nadie en ese momento, te estoy hablando de 2016, 2017, nadie hacía contenido deportivo en YouTube. O sea, utilizamos Twitter, los medios tradicionales, etcétera, pero yo Ajá. veía que en YouTube casi nadie hacía contenido deportivo. Lo que más lidera son contenidos de maquillaje, tutoriales, viajes, etcétera, pero yo veía que nadie hacía contenido en YouTube. Entonces dije, aquí hay un nicho y, concha, le quiero explotarlo. Entonces empecé en mi canal y bueno, de verdad que me ha gustado mucho la experiencia. El 2020 fue un año espectacular para mí porque, bueno, con el tema de la pandemia, de verdad que logré muchas cosas importantes con el canal. Fue mi mejor año en el canal de YouTube. Pero bueno, después decidí venirme a Colombia no es que lo he dejado, porque no lo he dejado, pero no he sido igual que consecuente como era antes, hasta ahorita, pues que Sí. en verdad, como te dije Gonzalo antes, o sea, llegó el año nuevo y dije, quiero volver a hacer esto, y yo, bueno, ya lo tenía pensado desde el año pasado, porque desde el año pasado ya yo venía pensando en cubrirlo del Clásico Mundial de Béisbol, y yo decía, quiero recuperar el tiempo perdido. Para mí la mejor forma de recuperar el tiempo perdido es ir al Clásico Mundial porque, bueno, Dios quiera que haya mucha audiencia por el Clásico y Dios quiera que a Venezuela le vaya bien Sí. para que Eso todos estamos pues, esperando, que el equipo tenga una buena actuación. Yo creo que sí hay. Ojo, yo pienso que siempre ha estado el material. Lo que pasa es que el béisbol es impredecible, man. claro, ¿Y piensas cubrir tu clásico completo o sí, solamente hasta donde llegue Venezuela? no, todo completo hasta la final. Ok, eso sería interesante que pueda llegar hasta la final y que sea pues Sí. Con Venezuela, ¿verdad? con la selección, sí, de Sí, sí, venezolana. sí, Pero hay otra selección que también te llama la atención, que es la de Israel claro. por tu ascendencia judía. Sí. A mí me llama la atención. Esos peloteros de Israel son americanos, norteamericanos, nacidos acá y que son de hacer, porque Bueno, algunos nacieron en Israel. ok, Creo que Shlomo Lipetz nació en Israel y creo que va a estar también con la selección. Israel, yo estuve hablando con el presidente de la Federación Israelí de Béisbol, le hice una entrevista que está en mi canal y ajá, me dijo que el clásico, que las dos participaciones que han tenido en el clásico, incluyendo esta, pues les ha permitido pues, crecer el béisbol en el país. Todavía no es un deporte súper popular, pero les ha ayudado a crear proyectos allá y de hecho me dijo que en 2 años esperan tener 3 estadios listos. Entonces, bueno, han ido sí, porque creciendo poco a poco. yo creo que tenía el baloncesto como uno de sus Sí, principales deportes. y el fútbol también. Sí, Ellos en interesante. fútbol son buenos. Lo que pasa es que con los conflictos de Medio Oriente, Sí, le a toca jugar Israel los en, pone en Europa. Entonces, claro, pero ellos en fútbol son buenos. De hecho, el Maccabi Haifa es un constante participante en la Champions League. Yo sé que no llegan lejos porque, bueno, siempre están los favoritos, sí, Manchester United, el Bayern, el Real Madrid, el Barcelona, etcétera. Pero el Maccabi Haifa es un equipo popular. interesante hoy día. Conversaba con la esposa de Luis Rodríguez, ¿recuerdas? El infielder. Ella tiene Sí, un claro. canal también que se llama No Tengo Tiempo, mi hijo tiene juego, ¿no? Hablando de las cosas de su chamo, de la mamá del béisbol. Y yo le decía que el béisbol hoy día en Venezuela, el béisbol está regado en todo el mundo, Sí. entre otras cosas, por nosotros los venezolanos. Aquí donde yo vivo en Seattle, pues he visto equipos, yo participé en un equipo de softball de venezolanos, en Argentina, en Chile, en Colombia, por supuesto, hasta en Perú, en ligas venezolanas de softball y de béisbol. Y ahora me ha sorprendido mucho también la participación de la República Checa Sí. en el clásico. Y muchos peloteros sí son de la República Checa,
¿Qué opinión tienes tú al respecto de ese tipo de situaciones nuevas en la pelota? Bueno, te confieso que el equipo de República Checa no lo he seguido mucho, de verdad no lo he visto No, bien. yo tampoco, porque yo quedé como en shock, porque yo sigo, disculpe, yo sigo en redes a la Federación Austríaca de Béisbol, Mm, mm. porque en Europa también se juega béisbol, Sí, obvio, no claro, al nivel de esta parte del claro. mundo, pero me sorprendió que la República Checa pues, se metiera y que sus jugadores son profesionales de otras áreas, pero que juegan béisbol como un hobby y ahora están en el clásico. Pero yo creo que lo que tú dices, Gonzalo, tiene mucho sentido. O sea, yo creo que en el futuro probablemente, o sea, va a haber un pelotero. Bueno, el mismo caso de Jesús Luzardo, nació en Perú, es Ajá, venezolano, pero nació en Perú y ya está en Grandes Ligas. Yo creo que vamos a ver casos similares a eso, a Jesús Luzardo. Y yo, de hecho, en estos días yo me estaba poniendo a pensar y lo puse en Twitter. Yo creo que nosotros no nos hemos puesto a pensar quizás el impacto que tiene Venezuela en las diferentes ligas deportivas de colegiales de Estados Unidos. Ya sí, salió un futbolista americano nacido en Venezuela que fue ajá, drafteado, creo que hace 1 o 2 años atrás, y no se le ha hecho casi seguimiento a ese muchacho. También bueno, cada vez salen más peloteros drafteados del, sí. de- del draft colegial de las grandes ligas. Cada vez hay más peloteros drafteados porque Hay nacieron un, en Estados Unidos, son de ascendencia venezolana o son venezolanos que emigraron, con caso Luis Guillorme y caso Abraham Toro, etc. ajá, hablan todos los otros casos. Ahorita hay un muchacho que no recuerdo su apellido, lo vi que Catherine Lara, la esposa de Liu, en sus redes lo colocó. Es un muchacho del centro del país, venezolano, de ascendencia italiana, y que está invitado en digamos, las prácticas con la selección de Italia. Tiene 17 años. No creo que haga el equipo, no sé, tal vez está muy joven. Pero es un muchacho que el próximo clásico pudiera estar por Italia, Claro. y es un muchacho formado gran parte de su carrera acá. Otro ejemplo de eso. Pero este clásico, bueno, propuesto por la pandemia, a mí lo que me gusta es que se va a llevar a cabo en Miami, donde sé que la gente va a responder al digamos, al fervor de la pelota. ¿Tú crees que Bueno, pueda ya, pasar ya eso? hay varios juegos agotados. Sí, El por eso Dominicana-Venezuela está agotado. ese juego va a estar bueno. Sí, va a estar bueno. Dominicana, Venezuela. Tú que conversaste con Omar López, ¿qué percibes tú de este equipo que va al clásico 2023? Me gusta la organización, Gonzalo, porque yo estuve pendiente, yo cubrí el Clásico Mundial de 2009 y también he estado pendiente de los otros clásicos, menos el de 2017, porque en el de 2017 yo sufrí un problema de salud, me tuvieron que operar y me perdí todo el clásico y después, entre la recuperación, yo estaba en ese momento haciendo la tesis de grado y, y nada, de verdad que no pude estar pendiente y después no me puse al día, eh, pero veo una mejor organización, sin duda alguna. O sea, Sí. en este momento, Gonzalo, en otro clásico, hubiéramos estado con, no sé, 10 bajas ya, no sé cuántas polémicas, que si Luis Ojo, que si Omar Vizquel, que si esto, que si Carlos Guillén, que si lo otro, que si por qué fue fulano y no fue Mengano. Oye, sí. Este año lo he visto más calmado. Hasta ahora la única baja ha sido Germán Márquez por lesión y esperemos que sea la única. Pero lo he visto más calmado y ojalá que eso sirva también para que el nombramiento del manager no fue polémico, eso también me parece genial. Yo creo que la gran mayoría tomó muy bien el nombramiento de Omar López, no hubo polémica, esa novela detrás del nombramiento. Eh, Creo que lo ha manejado muy bien la federación, obviamente es otra gerencia, y creo que lo ha manejado muy bien, así que de verdad que lo felicito y ojalá que esto sirva para que las cosas salgan mejor, pues. Y aunque yo digo, se puede perder, lo que pasa es que las veces anteriores se perdía de manera polémica.
ojalá que si esta vez pues no se llega a donde uno quiere que se llegue, pues bueno, sea porque así son las cosas, pues porque como tú dijiste antes, el béisbol es impredecible, o sea, uno no sabe si esos peloteros americanos de Israel le pueden echar una broma a alguien. Sí, Entonces, al final es un juego, puede pasar cualquier cosa, pero bueno, ojalá que bueno, sea a nuestro favor esta vez. sí, sí, eso es lo que uno desea, porque también hay un poquito una lucha que a mí no me gusta, que se usa en redes. Sabes que las redes son como un mundo paralelo. Y la gente pues se pone a decir que el béisbol nunca le tiene años que no le da nada a Venezuela, que el otro deporte sí. Y yo pienso que es injusto también ese tipo de cosas, porque el béisbol fue campeón mundial en los años 40, es verdad, pero el béisbol es un deporte como no es tan practicado alrededor del mundo. Hoy día sí, pero en Sí, años anteriores no, es otra historia. Y además que pues el béisbol no está organizado como la FIFA, que hay en todos lados del mundo, es un monstruo. exacto. Este otro tipo de cosas. Pero yo creo que siempre ha habido talento para tener una importante presencia y a mí me contentó mucho con Omar. Yo creo que si alguien está capacitado para eso, todos están capacitados, pero Omar, digamos que tal vez es el mejor alumno de estas nuevas tendencias de la pelota, que esa es otra cosa ahora, porque eso, una cantidad de reglamentaciones que es difícil aprender todo lo que hay que tomar en cuenta para usar un pitcher un día sí, un día no, cuántos pitchers puedes hacer, eso no es fácil de No, llevar a cabo, exacto. no está fácil. Pero bueno, esa es la pelota. Mira, Marco, y en cuanto a tu canal, ¿tú alguna vez te imaginaste que ibas a tener esa cantidad de seguidores? O tú lo hiciste así que, bueno, como tú me dijiste, como parte de la tesis, que por cierto, esa historia de Peralta, muchacho valenciano, muy común en Venezuela. Hay muchos Sí, muchachos yo que hice el print training algunos años y me pasó 2 o 3 veces. La primera vez jamás lo olvidaré porque veníamos de Arizona, era un vuelo Phoenix, Miami, Caracas. Venía un muchacho con unas maletas, la maleta decía Milwaukee Brewers. Y claro, me llama la atención y llegamos a Miami y le pregunto. Le digo, oye, ¿tú juegas pelota? Me dice, sí. Yo le digo, pero ¿y por qué vas para Venezuela? Si está aquí. Me dice, no, es que me acaban de dejar libre ayer. Y me voy para mi casa y me dice, y no quiero saber más nada de pelota. Era un muchacho de los llanos de Tinaquillo, Tinaco. Dije, no, quedo con mi papá a trabajar allá, no quiero saber más nada de pelota. Imagínate tú, un muchacho de tal vez 20, 21 años que, que estaba viviendo esa experiencia. Entonces, el mejor tiene muchas de esas cosas, porque uno dice, conchale, es como una prueba todos los días. Y cuando tú hiciste ese documental de Peralta, yo recordé este cuento. Ese cuento estoy hablando de 2008, 2009, cuando yo viví eso. Entonces, es una historia bonita, humana, sí. la que tú lograste rescatar con Peralta. Gracias, Gonzo. Y de verdad que David es un tipazo, siempre lo digo. Viene de muy buena familia, su familia es espectacular, de verdad que eh, son gente trabajadora, de verdad que me sentí también muy identificado, y yo siempre digo esto, con su historia porque yo también venía, claro, con diferencias, obviamente, pero me sentí identificado en el tema de la perseverancia, porque yo venía de un momento muy difícil en mi vida, porque mi papá había fallecido, me habían pasado muchos problemas, más los problemas del país que también pues te afectan. Este, me había costado muchísimo trabajo graduarme de la universidad, bueno, por el fallecimiento de mi papá, por todos los retos que eso me dejó. Y bueno, nada, me sentí identificado en eso y por eso también quise como dejar esa obra como porque siempre, a mí me pasa mucho, Gonzo, que yo trato de también, quizás cuando estoy pasando por un mal momento o algo así, ver historias así que inspiren para uno también, pues, Sí, eh, como inspirarse y valga la redundancia, y también, pues, motivarse, ¿no? A mí suelo hacer eso, tengo esa maña, por decirlo así,
Y bueno, la historia de David me atrapó desde que conocí su historia, me atrapó y de verdad que me gustó mucho hacer ese trabajo. Y sobre el canal de YouTube, yo a veces he escuchado que algunos youtubers le preguntan eso y siempre dicen, no, yo hacía esto por hobby y de repente pues Ajá. crecí. Yo creo que es una una respuesta políticamente correcta. O sea, yo creo que si el que trabaja en YouTube o el que trabaja con videos o el que trabaja Ajá. creando contenido, o sea, mucha gente desprestigia eso, pero o sea, el trabajo que hay que hacer, edición, producción, No está eh, investigación, Sí, horas buscando entrevistados o buscando el teléfono de fulano, el correo de Mengano, o ajá. escribiéndole a la gente por Instagram, o escribiéndole al amigo del amigo del amigo del amigo de Mengano para buscar, Para que para te dé hablar con una, alguien, ajá. exacto, para hablar con alguien. O sea, nadie hace eso por hobby. O sea, te puede gustar mucho, a mí me apasiona mucho, pero nadie hace eso por hobby. O sea, Sí, obviamente eso es un trabajo que obviamente uno quiere que algún día eso sea bien remunerado, que uno pueda vivir tranquilo de eso. Y al principio es muy duro, yo todavía no vivo de mis redes, la verdad sea dicha. Esta es la primera vez, Gonzalo, que yo te puedo decir, este es el primer mes donde yo te puedo decir que he conseguido algo lo suficientemente bueno como para poder ir al Clásico Mundial por el trabajo de mis redes. Es la primera vez qué desde bueno. 2017 que yo comencé a hacer esto. Tus 6 años. Exacto. Entonces, y ojalá que de aquí a para adelante sea puro crecimiento, Dios Seguro, quiera. seguro que sí. Amén, Dios quiera. Pero no es un trabajo fácil. Entonces, oye, yo sí, Sí, siempre pensé que quiero llegar lejos con esto. Todavía no he llegado donde quiero llegar. Es como te digo, es la primera vez que consigo algo grande, de verdad, para mi canal de YouTube, donde yo no he puesto ni un centavo para poder hacer esto. En verdad, o sea, todo gracias a Dios ha sido producto del trabajo que he venido desarrollando. sí, no. Entonces, de verdad que bueno, ojalá que el clásico ya sea el impulso para que yo pueda decir, bueno, sí, ya quiero vivir de esto. Entonces, eh, Qué, bueno, nada, qué bueno digamos que hasta uno empieza a recoger los frutos. Sí, no es sí, nada exacto. fácil, No, porque no es eres tú fácil. solo. Exacto. Eres tú solo. A veces la gente piensa que es nada más encender la cámara o la computadora y ya no. Sí, Es uno solo, edita, es de preproducción, consigue los invitados. Bueno, y, por ejemplo, yo conversé con Gil Reyes hace una semana y me dio mucha risa, porque le digo a Gil, oye Gil, vienes del futuro. Me dice, sí, porque aquí yo hablé con él un día jueves y ya era viernes. Y tuvimos que cuadrar porque él también tiene sus ocupaciones por allá Claro, en claro. Australia. Entonces yo aquí lo hicimos después del trabajo. Y afortunadamente todo se lo bien, pero es parte de eso, pues uno, digamos, pero uno lo hace con el amor sobre todo Claro, por la pelota claro. y esa pasión que nos une. Yo también leí en tus redes que tú hace tiempo dejaste de cubrir la pelota venezolana, dejaste Sí. digamos, de hacer seguimiento como periodista. ¿Por qué pasó eso, Omar? No fue hace tiempo, fue hace un año. Hace un año, exacto. La verdad, Gonzalo, antes de irme de Venezuela, tuve algunas malas experiencias con algunas personas. Ok, Este, eh, nada, tuve algunas malas experiencias con algunas personas. Eh, no sé, obviamente no quiero crear un problema de esto, pero o sea, sí hay gente que entorpece el trabajo de uno, o sea, sí lo hay. Este, y hace un año, esto he asumido mi responsabilidad siempre, nunca lo he ocultado. A mí me llegó una información de una fuente en la que yo confío plenamente, Gonzalo, en la que me han dado siempre información veraz. Era ok, tarde en la noche, yo no iba a llamar a la gente de ese equipo para confirmar la información a esa hora de la noche, pero confié en la persona que me lo había dicho porque nunca me había dejado mal, ya me había pasado información de importaciones, información de peloteros y todo, y siempre, o sea, siempre, el 100% de las veces me había dejado bien. Pero bueno, siempre pasa la primera vez. Me dieron la información del despido de un manager, yo
nada, lo publiqué porque confío en la persona. Claro, claro. Aunque estaba intranquilo, admito que estaba intranquilo y dormí intranquilo porque yo conozco a la gente de ese equipo y no les que escribí para confirmar porque ya era muy tarde en la noche, eran las 2 de la mañana. Publiqué la información porque confié en mi fuente, resultó no ser así, yo ofrecí disculpas, pero siento que a veces, o sea, no es necesario. O sea, si tú cometes un error, Gonzalo, conmigo, tal vez no somos muy cercanos, pero te conozco de hace mucho tiempo. Sé quién eres, sé, conozco tu trabajo, sé lo que le has dedicado a la pelota durante años. O sea, si te equivocas, te puedes equivocar. Yo soy humano, o sea, me Sí, equivoqué. O sea, no estoy justificando, me equivoqué. Y no entiendo que si uno le ofrece disculpas a alguien, o sea, te respondan con una grosería o una persona que además uno conoce hace mucho tiempo, que conoce hace 10, 15 años, que te conoce tu trabajo. Saben que siempre, o sea, a pesar de que uno se equivoca, uno ha tratado de hacer las cosas de manera responsable. Incluso una vez con ese mismo equipo, yo me habían reportado un cambio de un jugador en una oportunidad y a las 11 de la noche yo le escribí a esa persona, a las 11 de la noche, y le ofrecí disculpas por escribirle tan tarde. Pero bueno, quería confirmar. Esta vez no lo hice porque ya, como te digo, era mucho más tarde, a las 2 de la mañana, y no lo iba a molestar a esa hora. No entiendo, la verdad, la grosería o por qué no te voy a hablar más. O sea, la verdad es que no lo entiendo, pero el hecho es que pues ya era una actitud repetida con personas que me conocen de hace mucho tiempo en otras situaciones totalmente diferentes y es paradójico, Gonzalo, porque a esto muchas veces nos enfrentamos los periodistas. sí. A veces uno quiere confirmar algo, una fuente o algo, confirmarlo y te tratan feo. Sí, Eso pasa, eso pasa. sí, A veces yo he querido confirmar una noticia y me han tirado el teléfono. Y después se confirma que es verdad. Eso también pasa. O sea, eso también nosotros lo vivimos, eso también la gente no lo sí, ve. sí. Entonces, eso también sucede. Pero bueno, en situaciones así me he visto que he querido confirmar algo, que he querido hablar algo, y te tratan feo, te tiran la puerta en la cara, te tiran el teléfono, te manotean, te regañan. Entonces, ya fueron muchos episodios así con varias personas y dije, ya esto a mí no me está generando nada, ya yo no vivo en Venezuela, de verdad no me está generando nada. Ya, o sea, Claro. Y no tengo por qué aguantarme ciertas actitudes de algunas personas, pues que o sea, yo, Gonzalo, me considero una persona ante todo respetuosa. A veces, obviamente, la gente te insulta, tú lo dijiste al principio, te agarran y te insultan por redes sociales, y bueno, te agarran en un mal día y bueno, uno también les responde, eso está mal, eso no debería ser, como dije, estoy tratando de no ser, de que no pase más, pero, o sea, en este caso estoy hablando de gente que yo conozco y que me conocen de hace mucho tiempo. Gente que de pronto, o sea, incluso trabajaron contigo, después llegaron a un cargo gerencial y cambiaron de actitud. Y uno sí, no lo eso. entiende. Entonces, de verdad, Sí, Gonzalo, entonces, ya eran varios episodios. Es primera vez que hablo de esto, por cierto, pero sí, yo he querido evitar el tema, pero sí, ya eran varios episodios incómodos y donde, cónchale, gente que yo estimaba, no sé por qué razón, porque el caso del equipo que te dije antes, que bueno, que la gente que me sigue sabe de qué hablo, pero bueno, no es mi intención hacer leña del árbol caído, seguir pues alargando esto. Yo de verdad que en los últimos meses he estado muy tranquilo, yo tomé la decisión de apartarme y de verdad que, Gonzalo, como te dije, o sea, tomé la decisión y en los últimos meses he logrado hacer cosas a nivel importantes, a nivel personal que eran importantes y que las había postergado. Logré trabajar durísimo en el Clásico Mundial y lo logré. Entonces he ido como que enfocándome en las cosas que realmente me tengo que enfocar y apartar esto de claro. mí. Entonces, Sí, de verdad que, no sé, fueron varios episodios incómodos,
Y decidiste ya, y digamos, decidí, sí, marcar distancia, porque yo no sé si es un tema de Venezuela, yo no sé si es un tema en general, pero como te digo, a mí me gusta ser una persona tranquila. Hay gente que tal vez me ha visto de pronto peleando por algo en redes sociales. A mí me acusaron, Gonzalo, de haber plagiado mi tesis de grado, cosa totalmente falsa, sin pruebas, sin nada. Alguien lanza una acusación así, teniendo 80.000, 90.000 seguidores en redes sociales, te lanzan una acusación así en redes sociales sin pruebas, sin nada. Va la gente y cree cualquier cosa que leen en sí, internet. O eso sea, pasa mucho. eso me molestó, admito, Gonzalo, muchísimo por el tema de que yo me esforcé en ese trabajo. O sea, yo trabajé 2 años en ese trabajo. O sea, ¿a plagiar Claro, a quién? O sea, lo peor es que te no, dicen, no, te plagiaste y no te dicen a quién. Por otro lado, me he enterado quién fue quien lo dijo. Por otro lado, que me he enterado. Pero entonces, es lo que me molesta. La gente, esa persona que dijo eso, me conoce, trabajó conmigo, compartimos caramba. durante más de un año en un medio de comunicación en Venezuela. Eh, Éramos amigos, hay que decirlo, éramos amigos. Y jamás me mencionó nada. Nunca me dijo nada. Pero entonces va a gente que yo conozco y va y le dice algunas cosas que no son verdad. Y quiero aclarar que no son verdad. Entonces la gente va, los cree y yo, o sea, pero nunca acuden a ti. Y yo le escribí a esa persona un mensaje y nunca me contestó. Entonces, entonces esas son las cosas que pues te hacen alejar de algunas cosas, pues. Sí, ya, Este, digamos, dejaste a un lado el capítulo de la Liga sí, Venezolana. sí. Actualmente, Marco, tú me dijiste que estabas escribiendo para Ignacio Serrano, uno de los periodistas, digamos, legendarios de la Liga Venezolana y de la pelota venezolana en general, porque A mí excelente, de verdad que trabajar con, bueno, Ignacio es mi hermano, se ha convertido en un guía y en un mentor. Yo sé que a él no le gusta que uno diga eso, pero bueno, es la verdad. Y de verdad que, bueno, nada, ha sido una persona importante para mí en el medio y le agradezco muchísimo tener la oportunidad de trabajar con él. De verdad que sí. Y de verdad que, bueno, nada, me contenta mucho porque sé, él creó la página poco después de mí, de que yo hice venezolano.net. Es todo el esfuerzo, sé lo que él trabaja, es que no descansa, es que uh-huh. no para, él puede estar de verdad en la playa y está trabajando, es una persona súper trabajadora, súper dedicada y me contenta que la página tenga este crecimiento porque sé el esfuerzo que él le ha puesto a la página para que llegue a ese punto. Sí, es un esfuerzo titánico que uno hace. Sí, Yo inicié un proyecto de una página web, pero no prosperó porque estaba yo solo y es muy complicado. sí, es Ahora me, complicado, ahora complicado. me asocié de alguna manera con Tony Flores, que es una persona que sabe de la pelota, de historia de pelota. Estamos ahí produciendo, más que todo disfrutando, porque uno todo esto lo disfruta. La gente Sí, piensa claro. que a veces uno está en un sitio que no es Tienes de que hacerlo, béisbol. Gonzalo. Tienes que disfrutarlo porque al principio es muy difícil. O sea, yo sé que capaz mucha gente escucha esto de gente que crea contenido en internet y todo eso, pero al principio es muy difícil. O sea, al principio uno no gana nada. O sea, Sí, hay que disfrutarlo porque si tú no lo disfrutas, o sea, no lo vas a hacer. Yo conozco mucha gente que incluso tienen más seguidores que yo, que han tratado de comenzar un canal de YouTube y no han podido sí, hay mucha ser gente, sí. consecuentes, ¿sí? No han podido ser consecuentes porque es duro, es difícil, hay que trabajarlo, o sea, el proceso de edición toma tiempo, te puede Sí, quitar un día, 2 días de trabajo, esa es la parte más, creo yo, eh, más complicada, porque grabar y hablar de béisbol es sencillo para uno que lo exacto, ama, pero en exacto, la edición, y entonces uno empieza, y si le pongo hasta aquí, si pongo esta toma. Yo estaba preparando para esta conversa contigo unas láminas, pero no puedo terminar. Entonces, como no las terminé, no las vamos a usar. ok. Así como dicen con Gil prepara una porque Gil me ayudó. Me dijo, puedes hacer esto, tío Carlos, lo hice rápido, pero esta vez no, tiene otras Tranquilo. cosas, no, y no me dio chance. Pero Sobre eso es lo todo, que,
yo tuve, perdón que te interrumpa, No, Gonzalo, tranquilo. yo tuve mucho tiempo trabajando en mi canal en Venezuela, con los problemas de internet, de la luz. eh, Mm, el tema del agua no te afecta directamente el canal, pero entonces si te quitan el agua y sí. tienes que interrumpir para irte a bañar porque no van a poner más el agua, te quita tiempo. Entonces, la gran mayoría de las veces yo terminaba a las 6 de la mañana y entonces subía el video, ponía a subir el video a las 6 de la mañana en YouTube, Y porque terminaba a las 6 de la tarde. no, no, exacto, pero entonces yo me iba a dormir y cuando me levantaba todavía no había terminado de subir. Entonces, es también, A mí me claro, pasa. ya aquí en Colombia yo no esperaba que el progreso del Internet fuera tan grande, lo admito. En Yo pensaba serio. que, no, no sé, iba a saltar de 5 megas a 50 o algo así, pero no. Gracias a Dios tenemos una buena conexión y eso me Qué permite ser bueno. mucho más productivo. Subo los videos a Internet en cuestión de 2 minutos. Entonces, de verdad que te ahorra mucho trabajo, ¿Cuál, ¿no? cuál es ese invitado que tú has tenido en tu espacio, en el canal, más difícil de contactar? A mí me llamó mucho la atención aquel lanzador Sur, creo que era Sur, sí, que perdió el ojo en una final contra Ah, ah, Magallanes, Hugh Flanner. Y yo decía, este señor tiene que tener un recuerdo horrible de Venezuela. Sin embargo, te atendió y es sí, un tipo amable. sí, 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 muy, muy chévere, muy, de verdad. Y con una gran vibra, de verdad, porque de verdad que dejó. Yo también pensaba lo mismo, que iba a tener un mal recuerdo de Venezuela por todo lo que le Sí. pasó, y más bien todo lo contrario. De verdad que fue que un buen tipo y de verdad que me alegra haberlo entrevistado. Eh, Como te preguntaba primero, ¿quién ha sido el más complicado de no llegar? sé. Sí, porque todos son, como tú dices, hay que llamar a fulano, Sí, mengano. hay que decir, sí. Lo que pasa es que quizás lo más difícil que me ha tocado de contactar, no los he logrado entrevistar. Porque bueno, porque Exacto. son difíciles Son de difíciles. contactar. Este, no sé. eh, Porque es lo que te digo, o sea, lo más difícil de contactar son los aquellos bueno, Que nos que ha han sido podido, sí. imposible, sí, que no se ha podido entrevistar, ha sido realmente difícil. Lo que sí sé es que al tema de Jim Joyce le puse empeño, o sea, le Ah, puse ok. bastante Sí. empeño al tema de Jim Joyce y yo llegué a Jim Joyce porque la esposa de él, no, la esposa fue, creo que fue la esposa de él, en un descuido, yo de stalker total, bueno, creo que todo, hoy, así tengamos un 1% de stalker hoy en día, pero revisando cómo podía contactarlo, di con el Facebook de él y en un descuido la esposa dejó un post con un número de teléfono. Ah, imagínate tú. Sí, te la Entonces yo detective. llegué, sí, entonces escribí ese número de teléfono y nada, resultó que era del amigo de un amigo de ellos. Ok. Entonces al principio no me respondió y después en la noche me llega un mensaje y que tenía que pedir permiso para ver si te podía poner en contacto con él y al final muy, muy pana. Este, bueno, yo le expliqué a él cómo había llegado a su número y bueno, me dijo, bueno, por el esfuerzo te voy a dar la entrevista, porque veo que te esforzaste. Y la verdad Sí, ese, que fue muy amable. qué bueno. Esa es una de las partes más complicadas. Incluso cuando uno iba al terreno y a hacer entrevistas, pues a veces en el caso de la pelota, es todo, pero en el caso de la pelota, eh, a veces los peloteros, una vez me puse a investigar un poquito de eso, y básicamente la mayor razón por la cual no te daban entrevistas era porque tenían ese miedo escénico. Porque yo hablaba con muchos peloteros en el dogado tranquilo, echaba cuento, pero cuando tú le ibas a entrevistar a todos, a Sí. la mayoría les da miedo. No entiendo por qué. Y bueno, yo le dije, chamo, pero si tú volteas delante de 20.000 personas que están gritando a veces a tu favor, a veces en contra, y cómo te va a dar una entrevista de 5 minutos, donde vas a hablar de lo que hiciste anoche, no vamos a hablar de nada, sino de pelota. No, pero es que uno se pone nervioso. Y básicamente creo que es eso, un poquito de nervio. Ah, Sí. hay también una práctica mala en el pasado del periodismo y que también, digamos, no son los mejores ejemplos. Pero bueno, no todo el mundo es igual. No todos, no todo el mundo actúa de la misma manera ante el mismo hecho. Eso es parte Bueno, de la yo vida. incluso conozco peloteros, y tú también lo debes conocer, Gonzalo, que son tan tímidos que hasta el sol de hoy yo no he ido una sola entrevista de ellos. Sí, hay,
yo vi toda la carrera de esos peloteros. Pasó la pandemia donde muchísima gente dio entrevistas y donde fueron muy accesibles, y yo hasta el sol de hoy no he visto entrevistas de esos jugadores. Sí, hay unos que son demasiado tímidos, como hay otros que son demasiado, ¿cómo se llama? Elocuentes, les gusta siempre hablar, no le tienen miedo al micrófono. Eso, bueno, yo le he hecho entrevistas a peloteros donde les hago la primera pregunta y la primera respuesta dura 1 hora. Literal. Literal. Y yo así. Literal. Me ha pasado. Sí, eso suele pasar, pero es parte. Yo nunca me puse mi mente con eso. En una ocasión un pelotero pana me preguntó, ¿qué sientes tú cuando un pelotero te niega una entrevista? Yo le dije, no, es como cuando tú das un rolling al pitcher, un turno más que fallaste, pero al día siguiente. Y él dice, se quedó pensando, se echó a reír. Sí, porque es así. O sea, nosotros tenemos una ventaja del periodismo, que si tú no logras la entrevista, tú puedes escribir al respecto de que no lograste la entrevista y puedes publicar eso. Pero, o sea, tienes manera digamos, de salvar tu trabajo, porque al final esto es un trabajo. Es entretenimiento y la gente, bueno, quiere divertirse. Eso es lo que estamos haciendo acá. Por eso este espacio le puse así, Backstop Podcast, porque son, digamos, la otra cara de la moneda, historias diferentes. Y hasta ahora, este es mi segundo podcast. El primero no pasó el 5º capítulo. dicen que esa es la mínima. Si no logras el 5º, no lo lograste. Ya voy por el 11. O sea que, por lo menos me superé a mí mismo. Bueno, esa es la clave, Consu. Tener constancia y trabajar en esto y bueno, eventualmente uno le ve los frutos. Sí. Bueno, Marco, de verdad que muy agradecido con tu tiempo, por hablar un poquito de pelota, de ese clásico 2023. Te deseamos toda la buena vibra para ese clásico. Bueno, que logre estar a la final con el equipo de Venezuela, que estemos en la final y que yo creo que sí hay mucha posibilidad de hacer un excelente papel este equipo. Amén, Gonzo. Gracias por la invitación. De verdad pasé un momento agradable y bueno, de verdad muchísimas gracias por tenerme en cuenta. Gracias a ti. Marcos Grunfeld, de Beat Writer, aquí en Backstop Podcast. Nosotros, amigos, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Gracias por estar ahí.